La concepción de Jesús el Mesías. Hoy estudiaremos uno de los eventos más importantes de la historia, la concepción de Jesús el Mesías, narrada en Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25. Este es un acontecimiento crucial en la historia del cristianismo que no solo marca el inicio del ministerio de Jesús, sino que también subraya profundas verdades teológicas acerca de su identidad y su misión. La importancia de este evento radica en que establece las bases de la doctrina de la encarnación y viene a revelarnos el propósito de Dios de redención y restauración de la humanidad. Además, nos ofrece lecciones sobre fe, la obediencia y la confianza en los planes de Dios, que muchas veces van más allá de nuestras propias limitaciones. De esta manera, Mateo no solo nos prepara para comprender el significado pleno de la vida y ministerio de Jesús, sino que también nos invita a responder a su llamado en nuestras vidas. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Lo primero que observamos es que después de que Mateo nos presenta una genealogía del Mesías y nos dice que es hijo de David, hijo de Abraham, ahora nos narra la concepción y el nacimiento del Mesías. Y lo más interesante es que no solo nos presenta a Jesús como el hijo de David e hijo de Abraham, sino como el Hijo de Dios. Notemos que la palabra griega Génesis, que se traduce como genealogía o comienzo, que aparece en capítulo 1, versículo 1, aparece de nuevo aquí traducido como nacimiento. Así que esta no es solo una narración del nacimiento de Jesús, sino que es el comienzo de una nueva era, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra y el nacimiento del Rey. Antes de que María y José se unieran en matrimonio, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Esto nos habla, literalmente, acerca de la concepción del Mesías. María, antes de casarse, ya tenía en su vientre a un hijo por obra del Espíritu Santo. Este término que vemos aquí es un término muy importante. Por supuesto, estoy hablando del Espíritu Santo. Es interesante que en el principio de la creación, el Espíritu de Dios estaba presente. Génesis 1, versículo 2. Y ahora su obra está presente en el principio de una nueva era. Pero además, el Espíritu de Dios está íntimamente conectado con el plan de Dios de redención. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se menciona 88 veces como un agente del poder de Dios. Pero en la encarnación del Hijo, el Espíritu se muestra claramente como una persona distinta del Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y Mateo le presta mucha atención a esta distinción. Mateo 12, versículo 18. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Mateo 10, versículo 20. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo ha sido enviado para llevar a cabo la obra de Dios en la historia de la humanidad. El Espíritu es quien nos guía hacia Cristo, es quien convence al mundo de sus pecados. El Espíritu es quien nos capacita para aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Es quien nos capacita para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu es quien nos capacita para orar de acuerdo a la voluntad de Dios, para entender su palabra y para hablarles a otros de Cristo. El Espíritu es quien nos asegura de nuestra salvación. El Espíritu de Dios está conectado con el plan de Dios de redención. Ahora bien, la doctrina de la Trinidad es una de las más importantes dentro del cristianismo, pero sin duda, la doctrina más importante
es la encarnación de Dios. Jesús el Mesías es Dios encarnado. Cuando Él tomó la forma humana y entró a este mundo, encontramos que Él fue introducido a este mundo por medio de la concepción. Una concepción milagrosa, realizada en el vientre de María por medio de la obra del Espíritu Santo. No es de sorprender que el Mesías haya sido concebido así. Pero atención, el Mesías siempre ha existido. Esta es una verdad teológica muy importante, y es que nunca ha habido un momento en el que el Mesías no existiera. Él existió siempre. Él es el eterno Hijo de Dios. Versículo 19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Acabamos de leer en el versículo 18 que María estaba comprometida para casarse con José. Ahora leemos que José es su esposo. Entendamos algo. Bajo la ley judía, estar desposada o comprometida no significa que aún el esposo y la mujer se hayan juntado. En el judaísmo encontramos que hay dos etapas en el matrimonio. Primero, se está desposado y comprometido. Y lo que esto significa es que la pareja legalmente es considerada como marido y mujer, o como vemos aquí, esposo y esposa. Sin embargo, no pueden juntarse aún hasta que pasen a la segunda etapa, que consiste en una ceremonia formal, aproximadamente un año después del compromiso, donde el esposo toma a su esposa y finalmente se juntan allí y el matrimonio es consumado. Notemos que dice la Biblia que José era un hombre justo, y esto es importante. De hecho, si ponemos nuestra atención por un momento en el libro de Lucas y miramos esta misma historia del nacimiento de Jesús, vemos que todo aquel que Dios usa, a todas las personas que Dios utiliza, Él las llama justas. Esto significa que toman con seriedad los mandamientos de Dios. Ellos consideraban los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, como la autoridad de Dios en sus vidas. Asimismo lo era José, un hombre justo. No quería exponer a vergüenza pública a María, así que resolvió divorciarse de ella en secreto. En este momento José todavía no conocía el origen sobrenatural de la concepción de María. Lo único que José podía pensar en ese momento es que María ha cometido adulterio. Lo apropiado en este caso, por su condición de hombre justo, era obtener un certificado de divorcio, que como ya dijimos anteriormente, el hombre justo era aquel que tenía una conducta correcta según la ley. En este punto José experimenta un gran dilema. No puede seguir adelante con María como si nada hubiera pasado y casarse con ella, porque hacerlo significaría tolerar lo que él piensa que ha sido un acto de adulterio. Entre muchos grupos del judaísmo antiguo, el divorcio por adulterio se consideraba que éste producía un estado de impureza que de hecho disolvía el matrimonio. Sin embargo, su preocupación por la reputación de María hace que José no quiera exponerla a la vergüenza pública y que tenga, por tanto, que decidirse entre dos opciones. Por una parte, podría tramitar un divorcio público, pero en tal caso María quedaría expuesta a la vergüenza y humillación de la comunidad como adúltera y a la pena de lapidación conforme a la ley. Por otro lado, podría divorciarse de ella en privado, ya que la ley no requería que los hechos se hicieran públicos, pero sí requería por lo menos 2 testigos. Esta era la única opción que permitiría que José se mantuviera justo según la ley y pudiera al mismo tiempo salvar a María de la vergüenza pública y de una posible muerte. Es en este dilema que pone en evidencia el carácter y la compasión de José. José pretende mantener su justicia personal, pero desea asimismo expresar su compasión por la mujer con la que está comprometido, aunque cree que ha cometido adulterio. La palabra de Dios nos dice que obró así porque era justo. Era un hombre bueno, un hombre según el corazón de Dios, y por eso se inclinó por la misericordia, porque así lo es Dios. José perdonó como quien ha sido perdonado. En nuestra conciencia traemos como un tribunal. Cuando alguien está bajo la sospecha de haber cometido alguna falta,
Estamos listos para sacar la vara reprensiva y el cetro para impartir justicia. Pero necesitamos ser misericordiosos. Necesitamos aprender a perdonar. Recuerda lo mucho que Dios te ha perdonado, para que nosotros podamos aprender a perdonar de la misma manera. Así que José resolvió divorciarse de ella en secreto. Es decir, José ya había decidido poner la mano en el certificado de divorcio, pero en secreto, delante de 2 testigos, y dejar así el asunto entre los dos. Así deberían tratarse las causas de ofensa entre hermanos, sin ruido, sin altivez, sin rencor. La prudencia y el amor cristianos cubren una multitud de pecados, por grandes que estos sean. La unidad del cuerpo de Cristo es vital para el avance del reino de Dios. Versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia que José estaba considerando hacerlo. En el lenguaje bíblico, esto significa pensar en algo una y otra vez. Y lo que la Escritura nos refiere es que José amaba a María. Él estaba convencido de que ella era una mujer temerosa de Dios. Él no podía imaginar dentro de sí que ella lo hubiera traicionado y a la vez hubiera traicionado a Dios al cometer adulterio. Sin embargo, ella estaba embarazada. No hay otra interpretación. Ella tuvo que haberle fallado, pero él estaba pensando y pensando y pensando sobre esta situación, y dice la Escritura que mientras él consideraba divorciarse de ella, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Esta aparición del ángel en un sueño le proporciona a José la guía que necesita. En ese momento de pensar y pensar, como en el caso de José, ya que ha reflexionado bastante y quizás ha llegado a un punto muerto en su toma de decisiones, es cuando Dios lo instruye y le da paz a su conciencia. De la misma manera, cuando pasamos por momentos de incertidumbre en nuestras vidas, Dios viene en nuestra ayuda con una inspiración clara o con una circunstancia reveladora. El tiempo en que Dios nos muestra que Él es el todo suficiente es aquel en que estamos convencidos de nuestra total insuficiencia. El ángel se le apareció en sueños, o también traducido como la hora del sueño, cuando ya todo está en calma. Y es en la quietud, es en la tranquilidad de la noche, cuando estamos en la mejor disposición para recibir los mensajes de la voluntad divina. El mensaje de Dios fue enviado a José por medio de un ángel. Y no está hablando de cualquier ángel, sino un ángel del Señor. La palabra ángel, del griego ángelos, significa mensajero. Su significado hace referencia a uno de los principales roles de los ángeles como mensajeros de Dios para la humanidad. No sabemos hasta qué punto y de qué forma Dios puede usar el ministerio de los ángeles para sacar a los que son suyos de sus aprietos, pero lo que sí estamos seguros es de esto. Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Este ángel le dijo a José: José, hijo de David. Y esta es la única vez en el Evangelio de Mateo que esta expresión se aplica a alguien que no sea Jesús. Este título vincula a José con la genealogía del Mesías. Es como si el ángel le recordara a José: José, acuérdate de tu linaje, de tu descendencia. Si José no recordaba esto, la línea real, la genealogía del Mesías podría estar en riesgo. Es en los momentos difíciles donde debemos recordar una y otra vez quiénes somos. Dios nos ha dado muchos títulos a nosotros sus hijos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, herederos, embajadores, ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje que el ángel le dio a José? No temas recibir a María por esposa.
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Notemos que el no temas es un mandamiento. Piensa en un momento en las consecuencias y en el estigma social que van a sobrevenir cuando siga adelante con el compromiso de tomar a María por esposa. Eso podría provocarle muchos miedos e inseguridades. En otras palabras, el ángel le dice: no tengas miedo de recibirla como esposa. Sigue con tus planes de casarte con ella, porque lo que se ha concebido en ella es por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, cuando Dios nos habla a través de su palabra predicada, muchas veces nos provoca emociones, pero también miedos e inseguridades. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, sabemos que es lo correcto, pero pareciera ser que no estamos tan convencidos de la voluntad de Dios porque nos resulta incómoda por la vida que llevamos. No queremos dar pasos de fe, tenemos miedo. Miedo al que dirán, miedo al estigma social, nos da miedo dejar el pecado porque quizás ya no vamos a ser los mismos. Cuando el ángel le dice: ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, le está diciendo: esa es la voluntad de Dios, no tengas miedo, Dios está en control, solamente obedece. Hagamos un énfasis nuevamente aquí sobre el Espíritu Santo. Siempre que el Espíritu Santo es referenciado, siempre que se le menciona en las Escrituras, nos da una perspectiva para entender que se trata de la redención. El Espíritu de Dios siempre está relacionado con su plan de redención. Dios tenía un plan y lo va a llevar a cabo por medio de la obra del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el versículo 21. Versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el judaísmo del primer siglo, Jesús era un nombre popular que los padres ponían a sus hijos, y lo hacían como una esperanza simbólica de la salvación que Dios enviaría. Su esperanza era la llegada del Mesías, que salvaría a Israel de la opresión de sus enemigos, en este caso, de la opresión romana. Pero lo que es interesante aquí es que el ángel anuncia acerca de un tema menos popular, aunque más importante: la salvación del pecado como la necesidad principal del pueblo de Israel. Lo que Mateo está queriendo comunicar en su evangelio es que esta salvación ha llegado ya. Noten aquí que Mateo les anuncia el propósito fundamental de la vida y ministerio de Jesús: salvar a su pueblo de sus pecados al dar su vida como rescate por muchos. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Eso es lo que significa la redención, y para eso Él ha sido ungido. ¿Quién es su pueblo? Su pueblo son aquellos a quienes Cristo salva de sus pecados por medio de su obra redentora en la cruz. Su pueblo son aquellos a quienes Cristo salva del dominio del pecado por medio de su gracia. Su pueblo es aquel que deja sus pecados en arrepentimiento y se entrega a Cristo por medio de la fe como su pueblo. Versículos 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Notemos cómo comienza el versículo 22. Todo esto sucedió. Realmente es imposible traducir este término expresando su verdadero significado. Hasta donde tengo entendido, en ningún otro idioma puede decir el sentido único de esta palabra, solo el griego. Esta es la palabra jehonen, que proviene de la raíz hinomai, que significa ser, ocurrir, llevarse a cabo. El tiempo de la oración está en tiempo perfecto, y esto quiere decir que algo ocurrió en el pasado, es real ahora en el presente, pero continuará en el futuro, quizás por la eternidad. Lo que la Escritura busca comunicar aquí al usar esta palabra tiene tanto significado. Nos dice que todo esto, lo que hemos venido diciendo acerca del Mesías, acerca de la redención, es algo que Dios inició en el pasado, está obrando en el presente y tiene implicaciones eternas. Ahí está la belleza del idioma griego.
Tú no puedes expresar esto en arameo, en hebreo, ni en español, ni en ningún otro idioma. Por esto es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora bien, en este texto Mateo declara que los acontecimientos que rodean la concepción de Jesús cumplen directamente la profecía pronunciada por el profeta Isaías durante los oscuros días de la amenaza nacional bajo el reinado de Acaz, rey de Judá. En el año 734 a.C., la amenaza de un ataque del norte hacía temer a Acaz que su reinado terminará pronto. Pekaj, rey de Israel, y Resín, rey de Aram, es decir, de Siria, formaron una coalición infame y amenazaban con invadir Judá y sustituir a Acaz por un rey títere, el hijo de Tabel. El profeta Isaías afirmó que Dios no permitiría que esto sucediera, asegurándole a Acaz que Dios mantendría la promesa de que un descendiente de David se sentaría en el trono para siempre. A fin de confirmar que estos dos reyes no conquistarían Judá, Isaías profetizó que el Señor le daría una señal a Acaz: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Todo esto sucedió dentro del tiempo predicho por el profeta Isaías. Mateo mira al Antiguo Testamento y afirma que el nacimiento del niño Jesús, que salvaría a su pueblo de sus pecados, cumple finalmente la profecía de Isaías 7:14. Aunque la señal dada a Acaz y a la casa de Judá era una milagrosa predicción de la salvación de un ataque militar de Pekaj y Resín, al mismo tiempo predecería la venida de un futuro personaje mesiánico que ofrecería salvación espiritual del pecado. En otras palabras, la señal de Isaías demuestra, por un lado, que el nacimiento de Manuel señalaría la liberación de la invasión de Acaz y la casa de David, y por otro, que iba a haber un libertador futuro mesiánico llamado Emmanuel, y que este es verdaderamente Dios con nosotros. Veamos un par de cosas diferentes aquí. En primer lugar, Mateo está citando lo que los profetas revelaron, enseñaron y predijeron acerca del Mesías, y que en Jesús se cumple todo eso. A Mateo le gusta demostrar que Jesús es el cumplimiento de los profetas y por eso cita con frecuencia a los profetas. En segundo lugar, vemos la palabra virgen, el término hebreo almah, que es el que aparece en la profecía de Isaías 7:14, que significa muchacha no casada o joven. Muchos eruditos sostienen que casi siempre alude a una mujer soltera y virgen. Los traductores griegos de Isaías 7:14 tradujeron la palabra hebrea almah con la palabra griega partenos, que casi sin excepción denota a una mujer soltera y madura sexualmente que es virgen. Cristo habría de nacer no de una reina o de una emperatriz, sino de una virgen, para enseñarnos el valor de la pureza espiritual. Las Escrituras nos enseñan que Él es puro, sin mancha, sin pecado. También nos dicen que Dios es 3 veces santo. En su santidad era el sacrificio perfecto para morir por nuestros pecados. El ángel instruye a José para que le ponga al niño el nombre de Jesús, con el que se le conocerá a lo largo de su vida terrenal y en la primera etapa de la iglesia. Pero no hay pruebas, constancia, de que alguna vez sus familiares o seguidores le llamaran Emmanuel. El hecho de que Mateo mismo nos lo traduzca indica más bien que este nombre pretende ser un título que indica la identidad mesiánica de Jesús, Dios con nosotros. Tanto su nombre común como su título expresan verdades profundas. Jesús especifica lo que hace, Dios salva, y Emmanuel señala su identidad, Dios con nosotros. Se trata de nombres llenos de un profundo significado, y Mateo nos lleva a lo profundo para conocer a Cristo. Emmanuel es un nombre misterioso, pero muy precioso, pues indica que Dios se ha encarnado en medio de nosotros, para así reconciliar al mundo consigo, a fin de que, al tener paz con Dios, disfrutemos de una íntima comunión con Él y de su nuevo pacto. La buena noticia es que Dios está aquí y podemos tener una relación personal con Él. Un dato interesante es que el Evangelio de Mateo concluye con este mismo tema.
Cuando Jesús promete a sus discípulos, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, nos habla de su divinidad. En Jesús el Mesías, Dios ciertamente está con nosotros. Versículos 24 al 25. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Era de esperarse que José se despertara e hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Todas estas cosas fueron producidas en su vida por una fuente que es Dios. Cuando obedecemos a Dios, podemos esperar que Dios se mueva poderosamente en nuestras vidas. ¿Eres obediente? José hizo lo que el Señor le había mandado. Si hoy Dios te está diciendo algo a través de su palabra predicada, obedécelo. Dios se mueve, Dios trabaja en nuestras vidas cuando decidimos obedecerlo. José recibió a María por esposa. De esta manera formaliza la segunda fase del proceso matrimonial. José se lleva a María a su casa para que viva con él como una pareja plenamente casada. Sin embargo, no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Esto también se traduce como no la conoció. Esta era una forma común y delicada, tanto en hebreo como en griego, de aludir a una abstinencia de relaciones sexuales. La abstinencia sexual durante el embarazo era una práctica ampliamente observada en el judaísmo del primer siglo. En ese aspecto, Mateo considera un dato importante. Esta abstinencia sexual durante el embarazo de María aseguraba el nacimiento virginal de Jesús. Pues ¿quién es capaz de hablar de la vida sexual de los demás? Para Mateo era algo relevante, pues quizás el nacimiento virginal de Jesús podría ponerse en tela de juicio. Pero ojo, esto no indica que la abstinencia continuara tras el nacimiento de Jesús. Mucho se ha dicho acerca de la perpetua virginidad de la Madre del Señor. La Iglesia de Roma se aferra tenazmente a esta doctrina, que no tiene fundamento alguno en la Escritura. De hecho, la Escritura dice: no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio luz un hijo. Esto quiere decir que tras el nacimiento de Jesús, María y José tuvieron una vida sexual normal, de la que nacieron otros hijos y de los cuales tenemos referencias. Mateo capítulo 12, versículo 46 y capítulo 13, versículo 55. Notemos un detalle importante aquí. Dice la Biblia: dio a luz un hijo, también traducido como hijo primogénito. Hagamos un énfasis en este término primogénito porque es muy importante. Un primogénito recibía una herencia mayor, pero el énfasis está en que es el heredero. Él recibe esto de su padre. Él se ubica en el lugar de su padre para continuar su obra. Entonces la Escritura nos está enseñando que el Mesías es aquel que continuaría y llevaría a cabo la obra de su Padre. Él sería quien complete la redención. En el libro de Daniel, capítulo 7, proféticamente vemos cómo el Mesías un día iría ante su Padre y heredaría todas las cosas, que todo pueblo, nación, lengua y tribu le adoraría, y que él sería honrado y recibiría toda la gloria. ¿Por qué? Porque él asume el rol de su padre, y eso es exactamente lo que este término primogénito implica. Por último, José le puso por nombre Jesús. Aquí no lo vemos, pero en la mayoría de los Nuevos Testamentos en griego, normalmente, en la mayoría de las ocasiones, los textos bíblicos son escritos con letras pequeñas, pero la palabra Jesús se encuentra todas en mayúsculas. Esto enfatiza su propósito, que Él fue enviado a este mundo con un fin, ser el Salvador, y aún más allá, que Él es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo a quien se le haya asignado esta tarea. Él es el divino Hijo de Dios, el Redentor. Nadie más sino solo Jesús. Si no lo conoces,
Si no tienes una relación de pacto con Él, ¿qué tipo de relación tienes con Dios? Un nuevo pacto tiene que ver con el reino de Dios. Es solo por medio de Jesús que uno puede tener una esperanza de entrar en su reino, en este nuevo pacto, en esta relación de pacto por el cual tenemos salvación, el perdón de nuestros pecados. Tanto se ha dicho por Mateo en este primer capítulo con respecto a quién es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Redentor y que Él tiene un propósito principal. Él vino por primera vez a este mundo con el fin de llevar a cabo la redención, es decir, el perdón de nuestros pecados. En conclusión, este pasaje de Mateo sobre la concepción de Jesús el Mesías nos ofrece profundas verdades teológicas y prácticas que impactan nuestra vida diaria. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, necesitamos aceptar la voluntad de Dios. La obediencia de José al seguir las instrucciones del ángel nos recuerda la importancia de estar dispuestos a aceptar y seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas, incluso cuando es difícil o inesperada. Número 2. Reconocer el poder y la intervención divina. La concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo subraya el poder de Dios en nuestras circunstancias. Esto nos invita a confiar en que Dios puede obrar milagros en nuestras vidas y situaciones, llevando a cabo sus propósitos. Número 3. Valorar nuestra identidad en Cristo. Al recordar que Jesús es el Hijo de Dios, los creyentes podemos fortalecer nuestra identidad y nuestro propósito en la vida, entendiendo que somos parte del plan divino y que tenemos un papel dentro de la misión de Dios en el mundo. Número 4. Enfocarnos en la salvación. El anuncio del ángel sobre la misión de Jesús de salvar a su pueblo de sus pecados nos desafía a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Número 5. Promover relaciones en nuestra comunidad. La calidez del relato de la familia de Jesús nos invita a cultivar relaciones saludables en nuestras propias familias y comunidades, promoviendo el amor, la comprensión, el respeto mutuo, reflejando el amor de Cristo. Y número 6. Vivir con expectativa y fe. La llegada de Jesús representa un nuevo comienzo y la esperanza de la redención. Esto nos anima a vivir con fe y expectativa en las promesas de Dios, a confiar en que Él está con nosotros y está activo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que a Dios sea toda la gloria.